Yo soy fiel creyente que la mejor forma de aprender de lo que sea es por medio de conversaciones, donde uno realmente pueda exprimir el conocimiento de otra persona y al final del día hablar las cosas como son. Aquí no venimos a que nos den ninguna clase, sino que se trata de compartir ideas, de cuestionarnos lo que existe y que partiendo de conversaciones podamos construir un futuro que realmente queremos. Vamos a hablar de temas como crecimiento profesional, emprendimiento, filosofía de vida y ¿sabes qué? También de esos temas de interés nacional que también como juventud nos impactan y a veces podemos sentir ajenos a nosotros. Yo soy Joaquín Fernández Townsend y voy a ser el host del podcast de Sig Joven, Las Cosas Como Son. Así que si quieres ser parte de la conversación, platiquemos. Hoy en día, todo el mundo tiene ideas. Y ahí hacemos un montón de cosas con las ideas. A veces las escribimos en los grupos o en los chats que tenemos privados de WhatsApp, los escribimos en servilletas, los platicamos en conversaciones que podemos tener con amigos. Pero te diría que realmente una idea no puede realmente impactar si no se lleva a la acción. Y aunque sí, detrás de todos los negocios hay ideas, no detrás de todas las ideas hay un negocio. O no todas logran llevar un negocio. Y justo para ese tema tenemos hoy en el tercer episodio ya de Las Cosas Como Son a Eric Melgar, que es el gerente de innovación, investigación y desarrollo de Progreso, para que platiquemos un poquito justamente de eso, de ese paso donde muchas veces la gente se siente trabada entre tengo una idea y ya la paso a desarrollo, y ya la paso a acción, y ya la paso a impacto. Entonces, Eric, qué gusto tenerte por acá. Gracias, Joaquín. Un placer estar aquí con ustedes también y acompañarte en esta conversación. Buenísimo. Bueno, ¿sabes qué? Empecemos, tal vez para darle un poquito de contexto a la audiencia y demás, platicarnos un poquito sobre vos. ¿Quién sos y por qué sos la persona de hablar de estos temas de idea, acción? Con mucho gusto, Joaquín. Bueno, vamos a ver, tal vez para empezar, número uno, ¿quién soy? Un aprendiz. Por mucho que he tenido pues ya un recorrido, sobre todo en los últimos años de mi carrera, Joaquín, en temas de innovación. Yo creo desde que arrancó la aventura de innovación corporativa con Progreso, no me he ido un día a dormir sin llevarme uno o más aprendizajes nuevos, ¿verdad? Yo creo que es una de las ventajas. Ya vamos a conversar un poquito de trabajar y hablar un poco de innovación y vivir en este ambiente que la verdad llega a ser hasta un poco adictivo también, ¿verdad? Estar en este ecosistema tan dinámico para mí ha sido un sueño. Contándote un poco más de mí, yo llevo ya casi 16 años de trabajar en Progreso. Creo que en el área comercial pasé casi por todos los departamentos o he tenido oportunidad de operar proyectos también con cada uno. Los últimos casi 6 años de mi carrera han estado mucho más enfocados en innovación. Ya vamos a hablar un poco de innovación abierta, de cómo hemos trabajado con emprendedores, startups, si te parece bien que utilicemos el término y ya voy a hablar un poquito también sobre esa concepción que hemos tenido de qué es un startup, por lo menos ya adoptada para nosotros. Y quizás por último también, el último casi un año, te diría ya, he tenido la oportunidad no solo de trabajar en innovación, sino también extender un poquito el apoyo y mi aprendizaje a investigación y desarrollo dentro de Progreso. ¿Qué más, Joaquín? Soy un apasionado con lo que hago. Realmente me gusta tener un nivel alto de intensidad. Creo que si no estoy suficientemente apasionado, a mí me cuesta engancharme con las cosas y viceversa, ¿verdad? Mi nivel de enganchamiento creo que tiene mucho que ver con esa pasión que tengo. Como mencioné también, casi 16 años en Progreso, en 2 capítulos. Tuve un par de años en Colgate-Palmolive, un año en Cargill. Me eché mi vueltecita por fuera y regresé a casa, ¿verdad? Progreso ha sido mi casa, una compañía que a mí me encanta. Yo creo que tiene un equilibrio muy interesante entre la vida profesional y la vida personal. Nos permite hacer lo que tenemos que hacer adentro de la organización, sobre todo trabajando con emprendedores. Hay horas largas de trabajo. No tengo ningún problema con eso. Progreso de alguna u otra forma siempre te invita a tener un equilibrio en tu vida. A mí me encanta ese ambiente laboral que nosotros vivimos y ya voy a contarte un poquito más, pero también tengo la oportunidad de trabajar con mucha gente joven. Te comenté un poquito antes de arrancar, yo jalo la curva de edad para arriba, pero tengo muchos chicos y chicas también, sobre todo en el área de innovación abierta, de los cuales aprendo todos los días. Pues qué bueno, y gracias por tu intro. Y justo, ¿sabes qué? Quiero que platicamos un poquito varios temas de lo que me acabas de decir. Sí. Pero empecemos por el tema que decías,
¿Quién sos? Me encantó que empezaste diciendo, soy un aprendiz. Platicamos un poquito de eso. ¿Qué significa ser un aprendiz? Y creo que tal vez como el motivo de mi pregunta es que, aunque sí, la idea de hoy es hablar sobre ideas, ejecución, empresa, detrás de todo eso hay una persona. Sí. Que creo que es tal vez lo primero que me gustaría que habláramos sobre esa persona, ese emprendedor, ¿verdad? Platicamos un poquito sobre a qué te referís que sos un aprendiz y cómo te rodeas de aprendices también. Sí, de acuerdo, Joaquín. Vamos a ver un poco la brújula que diseñamos. Viene, mejor dicho, desde la aceleradora corporativa que es Progreso X. Progreso X fue fundada en julio de 2019, vamos para 6 años ya. Y la idea de Progreso X, Joaquín, fue generar innovación en el tercer horizonte para la corporación, para Progreso. Como lo hemos aprendido, en el primer horizonte tenés innovación que está pegada al core. Para nosotros, ¿qué implicaría? Por ejemplo, es ser más eficientes en la producción de cemento. ¿Verdad? ¿Cómo podemos ser más eficientes en costos y trasladar ese valor a todos los stakeholders con los cuales nosotros operamos? Es un ejemplo, ¿verdad? Luego tenés el segundo horizonte de innovación en el cual te desprendes un poquito del core y generas algunas cosas nuevas. Por ejemplo, allí nuestro equipo comercial en todos los países que operamos, que ahora tenemos presencia en 7 países, son, yo te diría que excesivamente buenos a ese respecto, ¿verdad? En hacer cosas distintas, generarle valor al mercado a través de soluciones constructivas que siempre dependen del core, aunque se separan un poco. El tercer horizonte, Joaquín, que es en donde la cancha en donde juega Progreso X, ya es un horizonte en donde buscas generar nuevos modelos de negocio o transformar modelos de negocio preexistentes. ¿Sí? Yo creo que esa parte es bien clave y si en algún momento podés desprenderte del core, esos modelos de negocio podrían subsistir, ¿verdad? Para mí esa fue la forma en que lo entendí. En ese tercer horizonte, Joaquín, nosotros hemos tenido la oportunidad de estar expuestos a muchas tecnologías aplicadas a la construcción. En gran parte a eso me refiero con el aprendizaje que te mencionaba al principio. Hemos conocido cosas que sí, ¿verdad? Hoy por hoy pueden empapar o salpicar al core de regreso y hay otras que sí suenan a ciencia ficción. Fuera, digamos, del ambiente constructivo, yo he tenido oportunidad de ver startups que, por ejemplo, no en nuestra industria, pero, por ejemplo, encontraron tecnologías para transformar el dióxido de carbono que sacas por los pulmones en proteína cárnica. Entonces ellos te hablan cuál es el gap que se está generando entre el crecimiento poblacional y el crecimiento de la industria alimenticia y básicamente si no hacemos algo radicalmente distinto esa brecha se va a ampliar y ellos encontraron una tecnología que la NASA abandonó en los 70s para poder generar proteína cárnica a partir del aire. O sea, suena a ciencia ficción, sí. Pero son temas que de verdad al entenderlos te quedas con la boca abierta y decís definitivamente estos emprendedores, estas startups están 7 o 10 años incluso adelante en el tiempo y las grandes corporaciones podemos aprender mucho de ellos también. Que todo nace, y ahora te doy la palabra nuevamente para si te parece entrar por allí, todo nace por una idea. Siempre nace por una idea. Sí, platiquemos sobre la idea totalmente. Solo quiero comentar un par de cositas que dices ahorita. Sí. Me encantó el ejemplo que diste de que agarraron una tecnología que estaba abandonada en la NASA en los 70s. Sí. Esta gente tuvo que estar constantemente también viendo de dónde aprendía y se fueron tan metidos en ese rabbit hole que era, en este caso, pues esta tecnología de conversión que mencionabas. Sí. Pero creo que solo tal vez dejar bien claro ese énfasis, y vos hablabas de cómo también las corporaciones pueden aprender de ese tipo de energía o de ese tipo de personas y eventualmente son el tipo de personas que querés jalar. A ver, creo que platicamos un poquito sobre esto. ¿De dónde salen las ideas? Sí. ¿Son solo yo leí un montón de cosas y junto puntos y sale una idea nueva? ¿O de verdad son del aire? ¿O cómo llega uno a un momento eureka? ¿Cómo ves vos una buena y constante concepción de ideas? Sí. Mencionas algo muy importante, Joaquín. Tal vez arrancando por esa parte, es la gente. ¿Sí? Somos las personas, finalmente. Yo creo que escuchas nombres de grandes corporaciones, de startups que están en distinta etapa de madurez también, pero al final siempre es gente. Y no quiero dejar pasar la oportunidad que me das al hablar de personas para mencionar esto, y es que, mira, yo creo que desde el principio hemos interactuado por ahí con un poco más de 1000 startups de todo el planeta. Hemos tenido ese privilegio por la exposición y en el ecosistema en el que nos movemos. ¡Qué locura! Y al final te diría que aterrizamos, y esto es algo que la Universidad de Columbia, por ejemplo, te refuerza mucho en temas de venture capital, ¿verdad? De inversión en startups también, es el IT Factor.
Y el It Factor para nosotros, que es ese algo más que percibís, que no necesariamente lo vas a tener en blanco y negro, no lo vas a ver en los números, no lo vas a ver en la tecnología, ni en la atracción que el startup tenga, incluso en la corporación también en donde estás. Para nosotros es el equipo que está operando ese startup y el equipo con el que va a operar adentro de Progreso también. Entonces nosotros muchas veces evaluamos a un startup, ya sea para trabajar o una potencial inversión, y siempre, Joaquín, terminamos con la conversación del Lead Factor. ¿Cómo te sentiste con este CEO? Es algo que yo le pregunto mucho a mi equipo, ¿verdad? Y algo que aprendimos, Pablo Galindo, que le mando ahí saludos y nos está escuchando también, nos asesoró al principio de la gestión. Fue profesor mío de la U, de hecho, Pablo. Pablo es increíble y a nosotros nos apoyó muchísimo desde que empezamos. Teníamos 0 recursos porque empezamos como un emprendedor y Pablo estuvo dispuesto a apostar ahí con nosotros y echarnos ahí la mano. Y Pablo nos hacía mucho ese comentario también, ¿verdad? De algo que Pablo le preguntaba a su equipo en el momento y nos quedó muy grabado es, ¿te irías a tomar un café o unas cervezas con él? ¿Pasarías tiempo con esa persona? Y eso nos ha guiado mucho, Joaquín, ¿verdad? En entender cómo percibimos la química también de los equipos que están operando ese startup. Y para nosotros que conocemos ya un poco más la cultura Progreso, cada compañía tiene siempre una cultura muy, muy particular, cómo empata esa química de los equipos y hemos tenido buenas experiencias y otras, no te diría malas, sino de mucho aprendizaje en donde entendemos que es la gente quien te opera. Puedes tener la mejor tecnología del planeta, el equivalente de la NASA, si querés, un cemento que te va a funcionar en Marte, en la Luna y en la Tierra, lo que querrás, pero si el equipo que está operando no tiene esa química, ¿verdad? Para nosotros es complicado. Y voy a mencionar algo que he pregonado mucho desde el inicio de la gestión que he tenido en innovación, Joaquín, y pasa mucho por la humildad también, que está relacionada al aprendizaje. La humildad para mí es un acuerdo tácito cuando estás en una mesa multidisciplinaria de trabajo en la que sabes que tenés mucho que aprender y tenés el autoestima y autoconocimiento suficiente para saber que tenés que aportar. Si sabes que tenés que aprender, vas a escuchar, ¿sí? Si sabes que tenés que aprender, vas a escuchar. Si crees que vas a enseñar, solo vas a ir a hablar, ¿sí? Y para mí eso es un enemigo gigantesco para la innovación, es escuchar a la gente. Y aquí paso al segundo punto que tú mencionas, y es la parte de la generación de ideas. Muchas veces surge de la interacción de las personas también, ¿verdad? Hay una que no puedo dejar pasar la oportunidad y es el momento, el shower moment también, ¿verdad? Hay muchas ideas que surgen cuando te estás bañando. ¿Por qué? Porque es el momento en el que no tenés distractores. Sí. Pero ahora que vivimos con el ¿verdad? Solo dándole el scrolling a los celulares, el celular es un enemigo gigantesco para mí de idea killer, ¿verdad? Porque estás todo el tiempo enganchado y no conectas neuronas, ¿verdad? ¿Ves? Cuando te estás bañando, como estás desconectado. Sí, o sea, aunque quisieras, estás concentrado y vienen ideas, ¿verdad? O muchas veces sucede también que te levantaste, despertás y algún sueño o algo. Para mí lo número 1 es siempre escribirlas, ¿verdad? Siempre tenés que escribir las ideas, ¿verdad? Ese es número 1 porque llegan esos momentos, como mencionabas, de eureka, donde llega un campanazo. Siempre creo que hay que escribirlas porque si no se nos olvida con tanta cosa en la que estamos. Y 2, es la gente. Uno de los temas esto fue en el curso del ADN de los innovadores en el MIT. Uno de los temas que te sugiere, que es un excelente libro de Innovators DNA también, son 5 recomendaciones que te da. Una de ellas es la interacción con la gente también. Y una de las preguntas que te hace el profesor es, haga un listado de las últimas 10 personas con las que ha interactuado el último mes. Haz ese listado. ¿Cuántas de ellas son de su mismo círculo? Ya sea familiar, académico, profesional o algún tema social. Y te vas a dar cuenta que 80% de las veces es la misma gente. Sí. De la naturaleza humana. Nos sentimos cómodos con nuestras comunidades y eso viene desde la etapa en donde éramos cazadores y tenías el gathering al final de la casa, del día de campo. Es la misma gente, estamos acostumbrados. Es el éxito de un grupito de WhatsApp. Sí. Es la misma gente con la que interactúas. La invitación que te dan en este ADN de los innovadores, que todos podemos ser innovadores, es bien importante eso, Joaquín, es interactuar con gente fuera de tu círculo. Allí se generan ideas. ¿Sí? Hay un café muy famoso en una esquina en Kendall Square, en el MIT, en Cambridge, que se llama Venture Café. Lo único que este café hace es hacer eventos en donde llega gente de la academia, emprendedores, startups, capital de riesgo, venture capital, gobierno también los invitan y grandes corporaciones. Tienen por ahí 4 o 6 eventos al mes. Ellos han generado más modelos de negocio nuevos y generación de valor tangible que toda Inglaterra en los últimos 10 años.
¿verdad? Solo como para que ubiques la importancia de interactuar con personas fuera de tu círculo. Es algo que incentivamos mucho en el equipo y ahora la tecnología te lo permite porque puedes tener llamadas virtuales, no necesitas estar necesariamente en el lugar. Enhorabuena si puedes hacerlo, pero eventos y oportunidades que tenés de conocer gente es importante aprovecharlos porque se generan muchas ideas. Sí, no, y es que con lo que estás mencionando ahorita, me encanta que hayas terminado justo con el tema de que en este cafecito se juntaban distintos emprendedores, VCs, Sí. gobiernos incluso, y ahí salían las ideas. Y es que es justamente eso. De hecho, hace poco había investigado este término que es homofilia, que justamente se refiere a lo que decís, que un poquito va de la mano con el sesgo de confirmación que tenemos incluso en buscar... Es que es interesante, de hecho, como que los humanos, porque Sí. aunque sí sentimos que estamos... Creemos que tenemos una idea sobre algo y Sí. creemos que tenemos una... que ya pensamos en la forma de hacer algo. Dígase, el modelo de negocios. Yo ya descifré cuál es el modelo de negocios que va a optimizar mis operaciones, por ejemplo. O el que le tengo que yo integrar a mi nueva startup. Y agarro y me empiezo a rodear con gente que piensan que ese es efectivamente el modelo de negocios. Sí. Por ejemplo, suscripción, qué sé yo. Y toda la gente te dice, sí, eso es, suscripción, suscripción, suscripción. Dale por ahí. Tengo un montón de evidencia, si lo quieres ver es así. O sea, tengo un montón de gente que me está diciendo, efectivamente, tu modelo de negocios es innovación. Sí. Digo, perdón, es suscripción. Pero en eso me topo con alguien que tiene otro tipo de postura y te dice, no, vos deberías apuntarle a una venta fija inicial. Sí. Y es como, tiempo, no, si tengo toda esta gente que me dice que debería hacer suscripción. Pero esa última persona que te dijo algo distinto es la única persona fuera de tu círculo normal. Entonces, a veces vivimos en un constante ciclo, quizás, en donde sentimos que estamos informados y aprendiendo, pero realmente solo estamos alimentando una idea que ya teníamos desde antes. Y justo en esas colaboraciones con distintas entidades, te das cuenta que tú como emprendedor no solo podés velar por tus intereses, sino que tenés que velar por, pues naturalmente hay muchos stakeholders, están tus clientes, está quizás un gobierno, hay mucha gente que te puede hacer más fácil la jugada, gobiernos y cosas por el estilo, que también hay que ver cómo lo que tú estás haciendo les hace sentido a ellos, pero eso lo vas a conseguir exclusivamente si tenés conversaciones. Correcto. Entonces me encanta que lo hayas mencionado. Sí, y sí. Justo también como último comentario, después te cedo la palabra, hace poco igual estaba aprendiendo un poquito sobre buenas prácticas para levantar capital, específicamente con VCs. Y lo que te decían era, nos vamos a enfocar en 3 cosas y te vamos a dar plata si tenés una de estas 3 cosas. La primera era, si tenés una idea realmente nueva, innovadora, que no exista algo que nunca antes se ha visto. Y una tecnología de punta. O sea, como algo que realmente sea súper innovador. Número 1. Número 2, te decían si ya tenés tracción demostrada. O sea, si ya tenés... Aunque sea una idea típica, pero ya tenés clientes, ya estás moviéndote y ya tenés como esta credibilidad de mercado. Y la tercera, que es interesante, y la decías vos justamente, pero la tercera es si me enamoro de tu equipo. O sea, si tenés un equipo altamente capaz que independientemente de la idea que desean ejecutar, la van a sacar del parque. Y es que es bonito, porque yo creo que esa última, o sea, esa parte del equipo que es lo que vos platicabas, eventualmente es la que te va a generar esa idea innovadora, va a ser la que va a traer esa atracción de mercado. Entonces, creo que es valiosísimo ese tipo de conversaciones. Y vos hablabas de como este it factor, lo mencionabas más como, ¿será que si salimos me tomo una cerveza o un café con vos? Así es. Pero tal vez específicamente, hablemos rapidito de eso. ¿Qué cualidades consideras que debiera tener un buen emprendedor? O mejor dicho, a vos, ¿qué te atrae de una persona? Más allá de las habilidades técnicas que pueda tener mucha gente con los mismos estudios y muchos CVs que se ven igual. Pero, ¿qué es eso específicamente en lo que yo puedo trabajar para eventualmente conectar con gente que también me puede ayudar a crecer y a generar ideas? Sí, de acuerdo, Joaquín. Vamos a ver, 3 cosas ahí que te quiero ir mencionando. Número 1, esa asociación que mencionamos y distintos stakeholders. Voy a hablarte un poquito del modelo del MIT, que hemos sido muy afines al mismo, sobre todo en conceptualización de innovación abierta, ¿verdad? Es un número 1, Venture Capital, lo que decías, ¿verdad? De condiciones para atracción de capital. Y la tercera, que es la última ahí que mencionabas, de que ese sea algo más, ¿verdad? Que pueda identificar en las personas. Empezando por lo último, Joaquín, para mí, número 1, yo te diría que la humildad, capacidad de aprender cosas nuevas, escuchar, ¿sí? Y saber qué podés aportar, ¿verdad? El número 1 te diría que humildad. En esa, digamos, capacidad de aprender, y te lo mencionaba antes de arrancar oficialmente el podcast, también es la capacidad de desaprender.
somos muy como humanos, lo mencionabas también, con esos bias, ¿verdad? Esos sesgos a los que tendemos, todos los traemos, pues es un chip natural, es hasta cierto punto biológico. Si lees a Yuval Noah Harari, yo creo que se entiende todavía un poco más, hasta a nivel de algoritmos, estamos sesgados, pero la capacidad de romper esos sesgos y desaprender y entender que puedes abrir tu mente a cosas nuevas es espectacular, sobre todo en la etapa que estamos viviendo, Joaquín. Yo hoy por hoy utilizo, en cuanto a plataformas y redes, te diría que por cada 10 veces que utilizo ChatGPT, utilizo una vez Google y cualquier otra en tipos de consultas. Es una herramienta que a mí me ha servido muchísimo, que para mí ha revolucionado la forma de interactuar a nivel global. Nos llega una tecnología nueva, puedes meterle un link y decirle, dame las 10 cosas más disruptivas de esa tecnología, y te va a agarrar todo lo que está disponible en la web y te lo va a sintetizar en segundos. Para mí eso de verdad te digo, es estar, no sé, poniendo un pie en la luna, ¿verdad? Sí. Es el equivalente, creo, en la etapa en la que estamos viviendo, y creo que todo lo que tiene relación a AI está cambiando más rápido de lo que organizaciones, quizás startups sí están más cerca de ese edge, ¿verdad? De esa vanguardia, pero va cambiando mucho más rápido que lo que las organizaciones nos podemos adaptar. Instituciones académicas que se están volviendo locos en saber si los papers están siendo generados por AI o por el estudiante. Sí. Incluso gobiernos y leyes, propiedad intelectual, etcétera, ¿verdad? Va avanzando muy rápido. Yo creo que es el equivalente a que descubriste el carro y el motor de combustión en 1880 y algo, pero jamás te imaginaste semáforos, tráficos, cambio de frenos, de pastillas, carro eléctrico. O sea, yo creo que estamos todavía en el inicio de ese motor de combustión en AI, ¿verdad? Ajá. Entonces, si estás cambiando tan rápido, para mí la clave en poder desaprender y aprender cosas nuevas es fundamental, ¿verdad? Total. Número 2, te diría también, Joaquín, es el buen trato con la gente, ¿verdad? La cordialidad. Creo que es Malcolm Gladwell el que menciona que la mayor cantidad de demandas a doctores en Estados Unidos viene no por negligencia médica ni porque casi te matan en un quirófano, sino por el maltrato. Es decir, un paciente al que has tratado bien está dispuesto a perdonarte una negligencia si lo has tratado bien, ¿sí? Entonces, yo creo que ese trato también para nosotros es fundamental, ¿verdad? Esa cordialidad esa humanidad. Pues. Esa humanidad, correcto. Para mí es no negociable, ¿verdad? Y quizás la última, te diría, que creo que está relacionada con las anteriores, es la adaptabilidad también. Cada vez que hemos arrancado un proyecto de innovación abierta, ir del punto A al punto B, nunca terminamos en el punto B. Nunca. Eso es bueno. Siempre es lo mejor, es el pivoting, ¿verdad? Sí. El famoso pivoting en innovación. Y mientras más rápido identifiques el camino correcto como el camino incorrecto, son igual de importantes, Joaquín. Saber que estás en el camino incorrecto y corregir el rumbo en innovación es fundamental para perder la menor cantidad de recurso financiero, hora hombre y cualquier otro tipo de insumo que puedas tener en un proyecto. Mientras más rápido identifiques que es el camino incorrecto, más rápido puedes corregir el rumbo. Por eso se llama aceleradora corporativa. Nosotros el término incubadora, que se puso de moda hace 20, 30 años, yo creo que ya está un poco relegado. Es aceleración. Identificar rápido esos caminos, ¿verdad? Entonces, eso en cuanto a características, ¿verdad? Luego, no sé si querés puntos adicionales, dale. Pero tengo una duda sí. Algo que no me hizo ruido, pero sí me despertó. Hay algo, hablabas de la importancia, en tu primer punto, de la humildad. Sí. Y después también decías, saber qué puedo aportar. Sí. Y no sé, creo que hay una como misconception, hay como un malentendido a veces sobre qué puede ser la humildad. Porque no nos platicas un poquito sobre qué es esa humildad, porque uno podría pensar que, bueno, si yo sé que puedo aportar, voy a andar todo pedante ahí diciendo, yo estudié tales cosas, y yo tengo estas ideas, y yo tengo estos contactos, y todos me escuchan a mí. Que obviamente esa no es la forma de poder aportar, pero entonces tal vez platicamos un poquito cómo yo, con humildad, también me puedo saber de valor. ¿Cómo es ese balance? Sí, mira, esa es la clave, creo yo, Joaquín, ese sweet spot, ¿verdad? Uh-huh. Entre la capacidad de aprender y escuchar. Creo que requiere mucha humildad, ¿verdad? Y sí. También entender, Joaquín, que al final estamos aquí para servir a los demás, ¿verdad? Sí. Regresando a la conceptualización del MIT, hablando de ideas, que es mucho lo que estamos hoy conversando en el podcast. El MIT te dice que la innovación es cómo llevas una idea desde su concepción a la generación de valor. Y yo le he agregado con el equipo generación de valor multilateral, es decir, que todos ganan, es un gana-gana, uh-huh. Sostenible, Joaquín, ¿verdad? Cómo tiene un triple impacto positivo, claro, a nivel social, ambiental y económico, ¿sí? Esa es la innovación, llevar una idea desde su concepción
a la generación de valor multilateral sostenible. Para mí esa es la clave en el entendimiento de innovar. Si estás buscando un gana-gana y un beneficio multilateral, tenés que escuchar a la gente, ¿sí? Y eso te lo da mucho la humildad, el entender que no vas solo a enseñar, vas también a aprender. Y aprendemos sobre todo de la gente a la que servimos en el mercado, Joaquín. Es algo que en Progreso para nosotros nos ha guiado mucho y yo creo que en innovación es fundamental. Cuando realmente escuchas a tu cliente, vas a incrementar la probabilidad de entender a profundidad el problema que les querés resolver. ¿Sí? Y es otro, el primer capítulo de innovación abierta, el MIT te dice la matriz de problema y solución. La innovación resuelve problemas o por lo menos capitaliza oportunidades. Si estás resolviendo un problema inexistente, no le vas a importar a nadie. Así de sencillo. La startup que te mencionaba está resolviendo la hambruna a nivel mundial. Es un problema generalizado, tan grande que todo el mundo quiere resolverlo. Esa startup termina de presentar a Joaquín y llega a hacer cola. Compañías grandes de alimentos de Estados Unidos para darle el recurso. Pidieron $7 millones en 5 minutos. Esto fue en Silicon Valley, en una serie de pitches que escuchamos en un demo day. Pero para ponerte el ejemplo de la cantidad de problemas. Porque hay un valor claro que están dando. Pues. Correcto. Hoy que venía aquí con Waze, ¿verdad? Calculando mi hora de llegada ahí, ¿verdad? Para ver en qué momento ya iba a estar aquí con ustedes. ¿Por qué es tan intuitivo usar Waze? ¿Qué problema te resuelve? Un problema que todos tenemos, el problema de tráfico, ¿sí? Entonces, en la medida que escuchas y entendés a tu cliente y mercado al que servís, yo creo que hay más probabilidades de éxito con tus iniciativas y eso pasa por escuchar y para escuchar tenés que tener esa humildad y aceptar que podés aprender de los demás, ¿verdad? Y el hecho de saber que yo puedo aportar también, para mí, digamos, creo que tiene mucho que ver con el autoconocimiento. Tener mucha claridad y hablando un poco, regresando a la intervención anterior, Joaquín, de esas características que podemos encontrar en emprendedores, en CEOs, fundadores exitosos también, ¿verdad, Joaquín? Que hemos ido conociendo, yo creo que viene mucho por gente que tiene un amplio autoconocimiento, saber cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus áreas de oportunidad también. Y esas áreas de oportunidad, Joaquín, podés apalancarlas en el resto de tus equipos, ¿sí? Cuando vemos startups que tienen 4 perfiles y los 4 son iguales, le tenemos un poquito como de alergia, ¿verdad? Porque son 4 personas like-minded, ¿verdad? Que van a pensar y a decirte exactamente lo mismo, están orquestados o que nadie se atreva a cuestionar nada. Ahora cuando tenés un startup que viene con un fundador que tiene background en ventas, el otro en ingeniería, el otro en temas de sostenibilidad, que se complementan porque ninguno de nosotros es perfecto. La perfección es de Dios, ¿verdad? Claro. Ninguno de nosotros es perfecto. Entonces, si te autoconoces y sabes cuáles son tus fortalezas y las áreas de oportunidad que podés valerte las fortalezas de otras personas, yo creo que en ese momento se genera esa química y esa magia. Tal vez, ¿sabes cómo le llamamos, Joaquín? Hay una mística que envuelve a los mejores equipos con los que hemos trabajado. Hay una mística, ¿verdad? Que percibís. Yo creo que pasa mucho por esa química entre ellos, que logran transmitirte y te da a entender, este equipo está dispuesto a aprender, este equipo está dispuesto a aportar, se conocen entre ellos, se complementan y vamos para adelante, pues, ¿verdad? Sí. Bueno, pues buenísimo. Y justo ahorita que creo que hemos platicado mucho sobre las personas y creo que ya es bastante más evidente qué tipo de persona tiene que ser uno y qué tipo de equipo tiene que formar, tal vez platiquemos sobre ese... Ya hablamos a grandes rasgos sobre la concepción de una idea. Hablemos sobre este siguiente paso que es llevarlo a la acción, que sé que hay muchas cosas de por medio sí. Y también sé que vos conoces bastante de la metodología de MIT, pero la vez platicamos un poquito de cómo puedo hacer ese salto, cuál es esa primera cosa. Mucha gente tiene lo que platicamos, lo que yo mencionaba en la mero intro sí. del episodio, ¿verdad? Muchas ideas en servilletas, en chats con uno mismo en WhatsApp, pero ¿cuál es el siguiente paso? Sí. Para nosotros, Joaquín, ha sido gestión de proyectos, project management. Uno de los temas que aprendimos, Joaquín, y la literatura relativamente reciente de innovación lo menciona mucho. Yo creo que al principio se alimentó mucho la innovación, que es que el único insumo que requería eran las ideas. No puedes prescindir de ideas y como hablamos es importante anotar todas y cada una porque en una de esas ideas puede venir el $1 million idea que puede revolucionar el mundo y generarle valor a muchísima gente, ¿sí? Si bien las ideas siguen siendo un insumo importante, es cómo las llevas a esa generación de valor. Y para nosotros es metodología de gestión de proyectos. Ya tenemos un mix. Vas a escuchar ahora Scrum, metodología ágil y yo creo que se ha popularizado tanto que puede ser un poco confuso. Mi recomendación allí es entenderlas, los básicos de cada uno y te vas a dar cuenta que el underlying base de todo es muy similar, ¿verdad?
cómo distribuís actividades en el tiempo con el presupuesto adecuado, ¿sí? Por supuesto, un plan de trabajo robusto que te guíe con esa distribución de actividades y presupuesto. Responsables también, Joaquín, de quién va a hacer qué. Cuando todos están encargados de todo, nadie hace nada. Sí. Tenés que tener claramente responsables. En Progreso nosotros llamamos a esto el compromiso con el resultado, ¿sí? Estamos comprometidos con ese resultado. Si bien no es el punto B en el que planificamos, sí hay un resultado tangible que puede venir como aprendizaje, Joaquín. No necesariamente los objetivos y KPIs que te planteas al inicio de innovación son los que vas a alcanzar. Pero si estás atento, pivoteas y estás dispuesto a aprender, ese aprendizaje se vuelve exponencial porque lo aplicas para el siguiente proyecto. ¿Y qué es? O sea, hablando de que justamente esos resultados no son, como vos decías, ese punto B que a veces puede cambiar por el pivotaje, ¿qué es esa constante que sí debiera existir entonces? O sea, ¿de qué no puede variar? Para mí, digamos, en gestión, que está atado a gestión de proyectos, la documentación es clave. ¿Sí? Aprendizajes en el aire se te van a olvidar, pero la documentación de esos aprendizajes, de lo que vas aprendiendo, las vueltas de tuerca que vas dando en cada paso, si lo dejas documentado, en la siguiente iteración sí te puedes apalancar de ellas para pasar al siguiente nivel. Para mí esa parte es clave. Documentación de ese aprendizaje, te lo mencioné antes de arrancar el podcast. También tengo bajo mi cargo un área que se llama Administración del Conocimiento, KM, Knowledge Management, que justamente vela por eso, por esa transferencia del conocimiento y cómo las buenas prácticas que encontrás y digamos aprendizajes, porque no era el camino correcto, si las documentás, a la siguiente persona o líder de proyecto que va a arrancar algo similar a lo que estás haciendo puede aprender de ello, ¿verdad? No hubiéramos llegado a Waze si no hubiera existido si no hubieran existido los mapas, si no hubieran existido los GPS de Garmin, que eran estos aparatos que te montaban. Todo va sumando, va sumando. También puedes fallar en encontrar esos aprendizajes. Eso es bien importante también entenderlo, ¿verdad? Hoy todos somos fotógrafos profesionales con la cámara del iPhone y, ¿verdad? Es una maravilla, ¿verdad? Pero no hay que olvidar lo que nos tocó a mí. Yo todavía lo viví de estar pues, tomando fotos. Ahora es más artístico el approach. Pero antes la única forma era ir a revelar tus rollos, ¿verdad? Y Kodak, Joaquín, tuvo en sus manos la primer patente de fotografía digital. Steve Sasson se llama, un ejecutivo de Kodak que le presenta esto al board y al C-level de Kodak, y lo que dicen es: esto va en contra de todos nuestros modelos de negocio, no nos interesa. Dice, bueno, lo dejan, pero la tuvieron en sus manos, ¿verdad? Blockbuster también tuvo en sus manos el primer servicio de streaming por internet y lo dejaron pasar porque atentaba en contra de sus modelos de negocio. Alguien más lo hizo. Y la última, Joaquín, con modelos de negocio que mencionas ahorita, la tecnología es una pieza del rompecabezas. Piloto 3 a 12 meses, go to market 3 a 6 meses. Estos son tiempos progreso con innovación abierta. Y la tercera etapa de Scale-Up acompañamos con un mínimo de 3 años, Joaquín, a la unidad de negocio y a la startup en esa explanada de escalabilidad. ¿Verdad? ¿Por qué 3 años? Es un periodo en el que Progreso X va disminuyendo su participación y ya sea la unidad de negocio o management que se va a quedar a cargo va tomando el protagonismo, pero esos 3 años son clave también, ¿verdad? Mira, y en estas 3 etapas que mencionas, ¿en dónde dirías que está la mayor cantidad de, no sé qué palabra usar, de quizás churn o de que abandonan la idea? ¿En qué momento se pierden más startups? Tiene que ser en piloto. Tiene que ser en piloto. Si estás haciendo si estás haciendo un trabajo efectivo como aceleradora y innovación abierta, que en este caso es startup con comunidad de negocio, corporaciones, tiene que ser en piloto. Es lo que te mencionaba. Es tan importante en la fase de piloto identificar qué tecnologías tienen posibilidad de escalarse como las que no. De hecho, estadísticamente, el 80% en innovación abierta, el 80% de tus iniciativas van a morir. Esa es la estadística. Nosotros estamos ahí acariciándola porque vamos como en un 60%, pero sé que en el tiempo ese 80% se va a cumplir, ¿verdad? Es como beat the market. Es muy difícil beat the market, ¿verdad? Aquí es lo mismo. La estadística es mejor entenderle que juega a tu favor. Y entonces te das cuenta que el juego, Joaquín, es identificar qué pelotitas vas a meter en el funnel que tienen mayor probabilidad, si sos lo suficientemente diligente, para llegar a ser ese 20% que te va a cubrir toda la operación. Pero definitivamente es en piloto en donde tenés que identificarlas y es en donde muere la mayoría. Sí, y justo hablando de estas pelotitas que mencionás, creo que hay 2 formas de verla, ¿verdad? Como identificar esas cosas positivas que han cumplido los startups para eventualmente llegar a su go-to-market y escalarlos. Pero también otro enfoque puede ser en cuáles fueron esos motivos por los cuales en el piloto se salieron. Entonces, o sea, es el 80%.
algún patrón o que hayas identificado, ya sea en el equipo, ya sea en la idea, ya sea en la tecnología, ya sea Mira, aquí sí tienes muchas variables, en este caso sí te diría que puedes tener también un equipo con mucha química, con mucha mística, pero por ejemplo, por alguna razón, el mercado no aceptó tu idea, ¿sí? Tenés una hipótesis, tenés objetivos, tenés KPIs, y ya cuando empezás a testearlo en piloto y salís con 10 clientes, por ejemplo, te das cuenta que hay un tema con un chip y se desconecta constantemente y le da problema al ingeniero residente de obra porque está perdiendo visibilidad a la tecnología que estás aplicando. Hay temas que son impredecibles también, ¿verdad? Y aquí también, Joaquín, creo que se trata porque nos buscamos ponernos mucho en los zapatos del emprendedor, del startup. Tenés que estar dispuesto también como emprendedor y startup a saber que no todas te van a salir bien. Si ese 80% se cumple, significa que 8 de cada 10 startups que están del otro lado, con esos 8 intentos, no van tampoco a continuar trabajando con una corporación o en el camino que habían definido para escalar. Correcto. Tienen que buscar otro camino y seguramente van a encontrar otro camino, ¿sí? A veces es la combinación de variables que hemos visto nosotros, Joaquín. Yo te diría que muchas veces está ya más relacionado a cuando salís de la prueba empezás a abrirte un poco de la prueba de laboratorio y te vas ya un poquito más al mercado. A veces es timing, ¿sí? El mercado no está listo. Por ahí creo que Nokia tuvo un intento de un modelo similar al iPhone en el 92. Y fue un desastre, el mercado no estaba listo. Steve Jobs, de hecho, compró esa patente. La guarda y ya en el nuevo milenio dice, es el momento, y lanza el iPhone, que todos conocemos el éxito que fue. Pero estaba patentado previamente por una compañía. A veces tiene que ver con el timing. La gente simplemente no está lista. Si te pones a pensar en un modelo como Waze hace 20 años, no hubiera funcionado. Sí, no estaban los dispositivos en las manos de todos. O en algún momento era sumamente caro el tiempo de aire también. Entonces, tener internet en tu teléfono, uno de estos mapitas te consumía tu plan de datos en 2 horas. Es ¿sí? un buen punto. Ahora que ya la tecnología lo ha permitido, es en donde han logrado escalarlo, pero tiene mucho que ver con el timing también. Con el timing. Buenísimo. Y tal vez ahorita ya para ir cerrando, fíjate que soy alguien, o bueno, la persona que te está escuchando, es alguien que tiene una idea, que sabe que es muy buena, ya medio validó, preguntando, investigando, que tiene mercado, pero no tiene recursos y no tiene idea de cómo empezar. Tal vez en ese lado sí de recursos, pero también de ese recurso de información con respecto a cómo empezar la ejecución. Sí. ¿Qué le dirías? ¿Qué le recomendarías a alguien con esa idea, con todas las ganas del mundo, pero que se siente limitado? Sí. Vamos a ver, número 1, yo creo que la resiliencia y perseverancia es clave, Joaquín. Entender que esto es una carrera de resistencia y no una carrera de velocidad. Aquí yo creo Eso que es importantísimo. a veces nos falta paciencia también y queremos las cosas ya. Yo creo que es mucho el mundo que tenés hoy pedís algo en Amazon y a los días lo tenés en tu casa. Sí. Estamos mal acostumbrados. Yo creo que algo, para alcanzar resultados. Pues. Correcto, algo importante es tener paciencia, ¿sí? Eso te va a dar mucha resiliencia también y poder perseverar. Y la otra, Joaquín, es que sobre todo en Latinoamérica, que todavía la cultura de capital de riesgo no ha llegado a un nivel de madurez interesante y pareciera que hay limitante de recursos para los emprendedores, estamos conectados con todo el mundo ya. Una recomendación que yo daría, sobre todo para emprendimientos que se apalancan en tecnología, que tanta falta nos hacen en Latinoamérica, es que busquen también competencias de startups a nivel mundial. Todo el tiempo están sucediendo en todo el planeta. Y a veces no tenés que llegar, puedes pitchar virtualmente. La tecnología ahora nos lo permite también. Esa para mí es clave también, estar atentos a qué competencias hay. Progreso X tiene su competencia, se llama Exponential Changemakers. Se va a celebrar en septiembre aquí en Guatemala. El año pasado lo celebramos en Perú, en el marco de un evento muy grande de innovación que se llama Building Latam Fest. Va a ser este año en septiembre en Guatemala. El año pasado fue en Lima. Es un ejemplo. Hay competencias, se aplican 350 startups y llegan 10 finalistas. Tienen que probar también. Y en cada industria en la que se desenvuelven o potencialmente se pueden desenvolver estos emprendedores, hay múltiples competencias que están sucediendo en todo el mundo. Para mí una recomendación, si puedo dejar una, Joaquín, es estén atentos a esas competencias y no tengan miedo de aplicar. Tenés que aplicar a 100, necesitas que te acepte una. Tenés que pichar en 100, necesitas que una te dé el cheque, ¿sí? Pero hay que aplicar esas 100, ¿verdad? Y no hay que tener miedo al rechazo también. A todos nos gusta que nos digan que sí, ¿no? Son 99 no, pero necesitas un sí.
Si puedo dar una recomendación, yo te diría, estén muy atentos a esas competencias, porque atrás de esas competencias tenés corporaciones, fondos de inversión, etcétera, que van a estar dispuestos a darte el recurso para poder apoyarte. No, y algo que me encanta el tema de las competencias específicamente que ahorita nos estás dejando, incluso como me parece interesante que lo hayas dicho como tu mensaje incluso final, ¿verdad? Es decir, apliquen. Y algo que yo me he dado cuenta también en competencias que yo he estado organizando competencias justo de startups y demás, es que el hecho de tener deadlines, el hecho de tener criterios también que cumplir, quiera que no te obligan como alguien que no necesariamente tiene una estructura de empresa todavía creada a darle pies y cabezas. O sea, tener tiempos a veces también juega como algo positivo porque te dice, Sí. hey, tengo de aquí a noviembre o ahorita en septiembre que hice esta competencia para presentar un pitch bueno. Ah, no, tengo 2 meses menos incluso porque tengo que como mandar el formulario, qué sé yo, pero estar constantemente aplicando a cosas es lo que te va a validar tu idea, lo que te va a poner en esa como costumbre de constantemente pivotear también, porque eventualmente cuando haces los pitches y te preguntan cosas te das cuenta de, tiene razón este juez, Sí. es cierto que no tengo mercado y solo soy yo y mi nicho muy específico que no es escalable, o Sí. bueno, la conclusión que sea la que uno llegue estando en este tipo de interacciones. Sí. Así que, pues Eric, te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo. La verdad Gracias, que me Joaquín. voy a nivel personal, más allá del podcast, a nivel personal me voy muy claro de siguientes pasos que quiero hacer también para cosas en mi vida. Entonces eso te lo agradezco mucho porque justo es el tipo de No, impacto que gracias a queremos ustedes, Joaquín. dejarle a la audiencia. Y tal vez algunas últimas palabras o algo que querrás decir antes de Mira, irnos. algo que traí en mente, Sí. y no quiero perder la oportunidad de mencionarlo, Joaquín, es la clave para mí también en todo lo que hemos hecho y en las iniciativas que mayor éxito han tenido, llevar a esa idea, a esa generación de valor, es el trabajo en equipo. Lo que hablamos de apalancarte en lo mejor, todas las personas tenemos algo que aportar, apalancarse en eso, para mí también se resume en el trabajo en equipo. Lo que hemos logrado para bien o como áreas de oportunidad de aprendizaje, en el privilegio que Progreso nos ha dado de operar en innovación, tiene que ver con trabajo en equipo. El apalancamiento y apertura que hemos tenido de nuestras unidades de negocio, de los líderes que han estado dispuestos a hacer cosas nuevas, de esos emprendedores que han apostado y han tenido un costo de oportunidad porque dejan de trabajar con otras empresas en otros ecosistemas a veces más maduros por operar con nosotros, y lo que mi equipo también ha aportado es trabajo en equipo, ¿verdad? Creo que es difícil que alcances una meta solo. Incluso los deportes individuales, tú ves Fórmula 1, atrás del piloto hay 300 personas que están apoyando para que ese piloto o 2 pilotos de cada constructor lleguen o no lleguen al podio, ¿verdad? Entonces, el trabajo en equipo, Joaquín, es clave. No hay que perder esa visibilidad, la humildad y perseverancia, ¿verdad? Hay 99 nos, necesitas un sí. Eric, muchísimas gracias por tu tiempo y por todo el Gracias valor que a nos ustedes, diste hoy. Joaquín. Qué gustazo tenerte acá. Un placer, muchas gracias. Saludos a todos. Buenísimo, buenísimo.